Bienvenidos y bienvenidas a 75 Inciso 22, un podcast sobre derecho constitucional y derechos humanos. Hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien del otro lado del auricular o del parlante. Yo soy Cami Estefano y estamos en el cuarto episodio que he titulado ¿Qué son los derechos humanos? Porque sí, si bien en los episodios anteriores estuvimos hablando de la Constitución Nacional, del bloque de constitucionalidad, del artículo 75 inciso 22, con los tratados internacionales y las leyes constitucionales, también tenemos que empezar a hablar un poco de la otra pata de este podcast, que son justamente los derechos humanos. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Empecemos por lo básico. Cuando yo te digo derechos humanos, ¿vos qué te imaginás? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Porque en los últimos tiempos ha estado muy en boga el término derechos humanos, con algunas connotaciones positivas, otras negativas, sobre todo en nuestro país, con la historia que tenemos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, por ahí puede ser un término que en algunos sectores, tanto de la política como del derecho, puede causar algunas rispideces respecto a las opiniones que se pueden tener sobre los derechos humanos, o a lo que ciertas personas consideran que son los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, hay algunos que piensan que sobre todo en nuestro país nos estamos refiriendo solamente a la defensa de las banderas de memoria, verdad y justicia referidas a la última dictadura militar. Otras personas, en cambio, cuando hablamos de derechos humanos, lo piensan más desde un concepto macro, pensando justamente la cuestión internacional con las Naciones Unidas, con la Declaración de los Derechos Humanos. También, y esto hay que decirlo, hay otro grupo de personas que a los derechos humanos los ven como si fuera un negocio y hablan justamente de, entre muchas comillas, el curro de los derechos humanos. Entonces les propongo que empecemos a definir los derechos humanos desde una cuestión teórica donde más o menos todos podemos estar en un acuerdo. Entonces, si de teoría queremos hablar, me voy directamente al libro Introducción al Derecho de Eloy Emiliano Suárez, que lo pueden encontrar en mi Instagram, @derechoymates. En este libro, el doctor Suárez define a los derechos humanos como principios universalmente válidos, generalmente reconocidos y garantizados por los distintos ordenamientos jurídicos que toda persona detenta frente al Estado para impedir cualquier interferencia en la dimensión de su autonomía personal y social, así como para obtener de aquel la satisfacción de necesidades básicas inherentes a su dignidad personal. Entonces, los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas por el solo hecho de ser humanas. ¿Qué significa derechos inherentes? Son derechos que les pertenecen a todas las personas por el solo hecho de ser una persona humana. No dependen de la nacionalidad, ni del género, ni de la ideología, ni de la religión, ni del poder adquisitivo. Tenés un derecho humano cuando sos una persona humana. Y esto es importante remarcarlo. El Estado solamente reconoce y está obligado a garantizarlos. Los Estados no te otorgan, no te premian, no te conceden los derechos humanos. Vos tenés un derecho humano porque sos un humano, básicamente. Si queremos hablar de dónde surgen los derechos humanos, tenemos que hacer también una pequeña línea histórica que va desde el justnaturalismo hasta las revoluciones burguesas, ya que la idea de los derechos humanos inherentes aparece con fuerza en la modernidad. Las revoluciones liberales del siglo XVIII marcan un punto de inflexión, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. La noción central de estas revoluciones era que el poder tenía límites. Primero aparecen los derechos civiles y políticos, la libertad, la propiedad, la igualdad ante la ley, el debido proceso. Esto era un modelo jurídico que protegía al individuo frente al Estado. Pero claramente era un modelo que estaba incompleto, porque si nos ponemos a pensar, en la Revolución Francesa y en la independencia de Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres no tenían esos derechos. En la Revolución Rusa de 1917 sí. Estos derechos civiles y políticos también se conocen como derechos de primera generación.
De acá hacemos un salto al siglo XX con un cambio en la ecuación. Se suma la industrialización, la desigualdad extrema y las guerras mundiales. Ya no alcanza con que el Estado no interfiera, sino que ahora realmente tiene que intervenir para poder garantizar condiciones mínimas de dignidad. Acá surgen los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la seguridad social, que son también los conocidos como derechos de segunda generación. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consolida una idea central. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Y no existe una jerarquía entre derechos humanos. Es decir, no es más importante la libertad de expresión que el derecho a la salud. No, ambos son parte de la dignidad humana y se tienen que respetar y defender de la misma manera. Y si nos venimos a Argentina, particularmente, como estuvimos hablando al principio de este episodio, la experiencia de la última dictadura cívico-militar marcó un antes y un después en nuestra historia respecto a los derechos humanos. Las desapariciones forzadas, la tortura, la censura, la represión sistemática, el robo de identidades, realmente mostraron lo que pasa cuando el poder no tiene límites. Entonces, mediante la lucha de las organizaciones de derechos humanos, junto con las voluntades políticas de los diferentes gobiernos, se lleva a cabo la reforma constitucional de 1994, donde el país, como ya sabes, incorporó tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿a dónde? En el artículo 75, inciso 22. Esta fue una decisión política y jurídica basada en la memoria. Desde entonces, los derechos humanos siguen siendo principios universalmente válidos, como dice el doctor Suárez, pero también son normas constitucionales obligatorias. También te cuento que hay 3 características centrales que definen a los derechos humanos. La primera es la universalidad. Corresponden a todas las personas, sin importar su sexo, su género, su nacionalidad, su ideología política, su religión. Todas las personas gozan de derechos humanos. La segunda característica es la indivisibilidad. No se pueden fragmentar ni jerarquizar arbitrariamente. No existe un derecho humano a medias, no existe un derecho humano más importante que el otro. Todos son importantes y no se pueden dividir. No te puedo cumplir un derecho humano un ratito, un poquito. Y la tercera característica central es la progresividad. El Estado no puede retroceder sin justificación en el nivel de protección alcanzado. Y como dice el doctor Suárez, el reconocimiento positivo de los derechos humanos es una de las más grandes conquistas de la humanidad y la lucha por su consolidación no puede detenerse. Es decir, no podemos volver para atrás. Los derechos humanos no son estáticos, sino que son expansivos. Por ejemplo, en la última reforma constitucional, la del 94, se sumaron derechos de consumidores, de usuarios, protección del medio ambiente. Estos se consideran derechos de tercera generación. Hoy, en 2026, se está hablando ya de derechos de cuarta generación, que pueden ser, por ejemplo, la protección de los individuos frente a los avances de la tecnología, del mundo digital, el derecho de las ciudades, la protección al agua. Por ejemplo, estos derechos de cuarta generación se ven plasmados en la reforma constitucional de este año de la provincia de Santa Fe. De los derechos humanos se puede hablar desde perspectivas ideológicas, políticas, filosóficas. Podemos hablar desde distintas teorías y escuelas del derecho. Lo que no podemos hacer frente a los derechos humanos es callar. Tenemos que hablar porque hablar de derechos humanos es hablar de límites concretos al poder, es hablar de dignidad como una categoría jurídica y como un valor. En Argentina particularmente, y desde el artículo 75, inciso 22, hablar de derechos humanos es hablar de constitución, de derecho constitucional. Y en el próximo episodio te voy a contar el camino de estos derechos humanos, cómo llegaron a ser lo que son hoy. Esto fue 75 inciso 22, soy Cami Estefano, @derecho y mates, seguime en Instagram, nos escuchamos en el próximo episodio.